Bienvenido una vez más a tu programa, Hoy en la Historia, la Biblia, en el que estaremos siguiendo los pasos del Mesías. Te damos las gracias por sintonizarnos una vez más aquí en tu canal, Voz y Visión 25.1. Y te damos las gracias por estar aquí con nosotros en CCBM Master Seminary, de donde en sus instalaciones producimos tu programa. También le queremos dar gracias a nuestros grandes amigos, Pablo Hunget, y Antonio Di Franco, que nos han ayudado en los videos que estamos utilizando dentro de esta apertura del programa. Y sin más preámbulos, quisiéramos llevarte una vez más a lo que estábamos hablando la ocasión pasada o la clase pasada, en la que estuvimos hablando acerca de la roca, o el monumento, o vamos a decir así, la mezquita, de los musulmanes. Estuvimos hablando acerca de Golgota, del Monte de los Olivos, y una infinidad de sitios bíblicos, los cuales fueron construidos, iglesias dentro del tiempo bizantino romano de el gran emperador, Constantino y su madre, la cual, yendo a Jerusalén, construyó todas esas iglesias para poder promulgar, para poder acentuar los sitios sagrados como los conocemos hoy día. Que no sabemos, una vez más, si son o no son exactamente los lugares en los que Jesucristo estuvo, pero sí podemos decir que Jerusalén es el lugar en el que Jesucristo caminó, para llevar y llegar a ser el sacrificio perfecto para nosotros. Y cuando digo el sacrificio perfecto, estamos hablando acerca de que Dios se hizo hombre, y al hacerse hombre, tomó la forma del ser humano para llegar a ser el sacrificio que Dios estaba requiriendo para restaurar esa relación entre nosotros y Él. También te quiero decir de que Jerusalén es un lugar especial el cual marca los tiempos de toda la humanidad, tanto del principio, vamos a decirlo en ese sentido, como el final, en los tiempos del Apocalipsis. Pero dicho eso, queremos que vayamos a conocer un poco más acerca de las murallas de Jerusalén. Y te invitamos a que veas el principio de este video, el cual nos muestra esas murallas. Veamos el video. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Hemos llegado a las murallas de Jerusalén, esta ciudad que ha sido fortificada para que el enemigo no pueda entrar y para resistir los ataques que sin cesar se levantan contra la ciudad. Desde tiempos bíblicos, la ciudad de Jerusalén fue una fortaleza protegida con murallas. A pesar de haber sido conquistada y destruida por los babilonios, Dios levantó a Nehemías para reconstruir las murallas en un gran acto de fe y confianza en el poder y la protección de Dios. Con la caída de Jerusalén y con las muchas conquistas, la muralla fue derribada y reconstruida en diferentes oportunidades. La muralla actual de Jerusalén fue construida por el sultán Solimán, el Magnífico, durante el control del Imperio Otomano de la ciudad. La orden de reconstruir la ciudad fue dada en el año 1535. El trabajo se inició en el año 1537 y fue terminado en el año 1541. Llevó 5 años construir los 4.018 metros que tiene la muralla. La altura de la muralla varía entre 5 metros y 15 metros de alto y 3 metros de grosor. La muralla tiene unas 43 torres de vigilancia
y 11 puertas, de las cuales 7 se encuentran abiertas en la actualidad. Inmensas murallas fueron construidas para la ciudad de Jerusalén y puertas en los diferentes lados de la ciudad. En Juan 10:7 encontramos las palabras de Jesús. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la única puerta por la cual podemos entrar también a Jerusalén celestial. Y me parece interesante que menciona la puerta de las ovejas. En la parte noreste de la ciudad se encontraba también una puerta llamada la puerta de las ovejas. En sus memorias, el gran organizador Nehemías, mencionando a los que colaboraron, hace referencia a la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Nehemías 3:1. ¿Será una coincidencia que fue el sumo sacerdote con su familia el promotor de reconstruir esta puerta que permitía llegar a la parte norte del templo? Cerca de ella se cree que estaba el mercado de corderos que se asignaban para los sacrificios, y era por esta puerta que los israelitas entraban al área del templo trayendo el cordero del sacrificio y solicitando el perdón de los pecados. Los servicios en el templo estaban a cargo del sumo sacerdote, asistido por varios sacerdotes. La Mishnah, que se puede describir como el texto de codificación de la ley tradicional de los judíos, tradición oral e interpretación de la Torá escrita y canonizada a comienzos del siglo III después de Cristo por el rabino Yehudá Hanasí, contiene varias referencias a una puerta del templo llamada la puerta Tade o puerta Tadi. La palabra Tadi no tiene un significado conocido. Sin duda, podría ser un nombre propio. Sin embargo, algunos estudiosos han sugerido que esta palabra debería enmendarse para leer Tali, que significa cordero. Si es así, este podría ser el nombre hebreo original de la puerta mencionada en Juan 5 como puerta de las ovejas. Aquí nos encontramos en la puerta del león, la puerta que está más cerca de la puerta de las ovejas y la que tiene acceso directo a lo que fue el área del templo. Muy interesante, ya que Jesús también es la puerta por la que tenemos acceso al santuario celestial. Jesús también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el león de la tribu de Judá que nos da la victoria contra el diablo y los ataques del enemigo. Debemos entrar por esta puerta tan importante en la comunión con Dios. Las reconstrucciones de las murallas y de las puertas no han coincidido exactamente con la antigua muralla. También los nombres han cambiado durante los siglos, pero la nueva muralla y las puertas nos dan una idea más clara de cómo era la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús. Seguramente Jesús pasó por la puerta de las ovejas en muchas oportunidades, pues tenía acceso directo al Monte de los Olivos, lugar en donde Jesús solía retirarse para comunicarse con el Padre a través de la oración. El libro de Nehemías menciona 10 puertas en Jerusalén: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio. Veremos cuántas de estas puertas existen hoy. En el curso del tiempo, los nombres de las puertas han cambiado y también la posición es diferente a la que tenían en los tiempos de Jesús. Actualmente Jerusalén tiene 8 puertas principales, pero una de ellas está cerrada. La puerta cerrada
es llamada la Puerta Dorada, también conocida como Puerta de la Misericordia o de la Vida Eterna, desde la cual se tenía acceso directo al templo. Se trata de la única entrada a la ciudad por el lado del este. En el tiempo de Nehemías, en esta área se encontraba la Puerta del Este. Esta puerta fue cerrada en el año 1541 por el mismo sultán Solimán, quien lo ordenó por temor que por esta puerta entrara el Mesías en el día del juicio final. Ezequiel había profetizado, capítulo 44:2, que la puerta del este se cerraría, por la que hubiera podido entrar solo el príncipe, en la tradición rabínica entendido como una referencia al Mesías. Se estima que por esta puerta Jesús entró montado en el asno y aclamado por el pueblo con Hosana al Hijo de David, pues es la puerta más directa de acceso al templo cuando se entra por la ruta que proviene de Betania. En el sur de la muralla tenemos la puerta de Muladar, también llamada la Puerta de los Desperdicios o de la basura, por el hecho que por allí se sacaba la basura de Jerusalén. Esta puerta es la que da acceso al Muro de los Lamentos, en donde los judíos expresan sus plegarias y clamores con el gran deseo que un día muy pronto vean restaurado el templo perdido de Jerusalén. Al sur tenemos también la Puerta de Sión, que da acceso al monte de Sión, sección del muro y puerta que no existían en tiempo de Jesús. Al oeste de la ciudad tenemos la Puerta de Jaffa, actualmente una de las principales entradas a la ciudad de Jerusalén. Se encuentra cerca del palacio de Herodes, en una sección de muralla totalmente nueva que no existía al tiempo de Jesús. En la parte norte de la muralla se encuentran 3 puertas. Al noreste está la puerta nueva que fue construida por una solicitud de los cristianos al sultán turco en 1898 para permitir la entrada directa al área de la ciudad de Jerusalén considerada cristiana. En la parte noreste se encuentra la puerta de Herodes, construida en 1875. Aunque lleva el nombre de Herodes y su acceso lleva al área donde se estima estaba la casa de Herodes, no existía en tiempo de Jesús. La puerta de Damasco es una de las primeras construida por el sultán Solimán, el Magnífico, en 1537. Es una puerta con una construcción impresionante. Se utilizaron columnas que se encontraban en el lugar de otra puerta construida en el siglo II por el emperador Adriano del Imperio Romano. Esta puerta da entrada al mercado más importante de la ciudad y era la principal vía de acceso que llevaba a Siquem, al norte de Jerusalén, y a Damasco. Aquí estamos en la puerta de Damasco. Realmente la puerta de Damasco es una puerta muy interesante. Aunque no existía en tiempo de Jesús, está en la misma dirección que la puerta del pescado, donde se estima que estaba el mercado de pescado que era traído para ser vendido en Jerusalén. Esta puerta es la más transitada, como podemos ver, especialmente los fines de semana, por el mercado de frutas y verduras que se encuentra cerca de la puerta dentro de la ciudad. Es muy probable que Jesús haya pasado por esta área en sus viajes a Damasco o también a Galilea. También su vía de acceso al Monte de la Calavera. Se estima que por este lugar pasó Jesús en su camino al Calvario, pues cerca de esta puerta está el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado. En San Juan 10, versículo 9, encontramos la invitación de Jesús: yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Aceptemos la invitación de Jesús para hallar la protección y la bendición que nos ofrece, y muy pronto poder entrar por una de las 12 puertas de perla de la Jerusalén celestial. Te invito, mi estimado amigo, entremos por la puerta que es Jesús.
Una fascinante ruta a pie en Jerusalén comienza en la cima del Monte de los Olivos y lleva a los peregrinos a seguir los pasos de Jesucristo. Al entrar a la ciudad en la que sería lo último que hubiese caminado Jesucristo. Comienza cerca de la cumbre, donde un pequeño edificio está abierto para los peregrinos. Está bajo las autoridades musulmanes, pero sin embargo durante siglos fue una capilla cristiana construida por las cruzadas. En términos de significado, marca el final de la historia del Evangelio acerca de Jesucristo, porque es el sitio tradicional de la ascensión que nos habla Lucas 24, del 50 al 53. Pero vamos a ver la escritura, ¿ok? Y vamos a ver qué significa este lugar. En Lucas capítulo 24, del versículo 50 al 53 nos dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y se fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este es dentro del Evangelio de Lucas. Debemos recordar que Lucas le estaba escribiendo precisamente a un procurador romano. Y a ese procurador romano se dirigió su evangelio, el cual le estaba haciendo saber acerca de quién era y los acontecimientos de este Jesucristo, de que era supuestamente el Mesías. Claro que nosotros sabemos que sí lo es. Pero en ese tiempo, Lucas, él estaba escribiéndole a este procurador, porque él quería, Teófilos, como se le llamaba, quería saber acerca de este Jesús. Si en realidad él no solamente era el hombre, venido de Dios, pero de que fuese también Dios. Y esta escritura es muy particular para todos nosotros. No solamente porque la escribe Lucas, y finaliza así su evangelio, pero también da la entrada a lo que conocemos como el libro de los Hechos, también escrita por Lucas. Y en este libro de los Hechos, en el primer capítulo nos dice o amplía un poco más acerca de este acontecimiento, en el cual, ángeles están cerca de la gente que está viendo o está teniendo esta relación con Jesucristo, y hacen la pregunta: ¿por qué estás anonadado de ver a Jesucristo subir hacia los cielos? Si ya estaba escrito y ya se te había dicho que Él iba a ir y regresar al Padre. Pero eso tiene un significado más amplio y más profundo. No oscuro, o que alguien lo haya puesto, ¿cómo te diré? Como un misterio. Porque simple y sencillamente es el certificar la realidad de la resurrección de Jesucristo. Algo que ya había sido profetizado muchos años antes, unos aproximadamente 600 años antes de la venida de Cristo. Pero podemos decir que no solamente este sitio testifica de la ascensión de Jesucristo, pero este sitio también significa la formación y la autenticación de la autoridad de Dios y de la relación que tú y yo debemos de tener con Él. Pero una vez dicho eso, podemos decir también esto: no hay mucho que ver aquí. Sin embargo, es un punto de gran importancia en la tradición de los lugares sagrados en Jerusalén. Los peregrinos cristianos en Tours
¿ok? Y algunos que vienen por ellos mismos a la Tierra Santa a menudo procuran, o es el punto más importante al cual ir, a ver el lugar en donde ascendió nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Dice, a menudo dentro de las Sagradas Escrituras se da la descripción de este lugar y toman tiempo para reflexionar y orar en este mismo lugar. Pero tenemos que recordar algo que es importante para ti y para mí. Que este lugar no significa algo que tú y yo, como dijimos en el programa pasado, debemos de adorar. Pero significa la constitución, ¿ok? Y la certeza de que podemos tener una relación con Dios y que esa relación ya fue restaurada. Ahora, desde este punto, desde arriba, considera la topografía como algunos estudiosos han sugerido. El hecho de que Jesús continuó descendiendo por el Monte de los Olivos en su camino a Jerusalén y hasta su muerte en el lugar de dirigirse en dirección a Betania, donde habría escapado a la detención, es una clara indicación de su aceptación de su destino y papel divino. ¿Qué estamos diciendo con esto? Jesucristo pudo haber tomado cualquier otra ruta. Inclusive en ocasiones sus hermanos le habían dicho que se fuera o que no fuese a Jerusalén, porque sabían que ya había gente que estaba esperando o estaba maquinando cómo deshacerse de él. Sin embargo, Jesucristo no oyó lo que se le estaba anunciando a él o el peligro que podía encontrar. Pero lo que él estaba oyendo era la voz de su Padre, del Dios Supremo, de un Dios absoluto. Y esa es una enseñanza también para nosotros, en el cual nosotros no es solamente el que obedezcas a Dios, no solamente el que sigas sus preceptos, pero es también el que lo escuches para conocer a aquel que te ama. Continuando por el camino de la Capilla de la Ascensión, se encuentra la iglesia del Pater Noster, o el Pater Noster, como se le dice en italiano, que conmemora el relato del lugar sobre la enseñanza del Padre Nuestro, que está en Lucas 11, del 1 al 4. En este lugar se dice que es en donde Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. Y es bueno que nosotros vayamos a esa oración, porque también es muy importante el conocer cuál era la motivación de enseñarles a orar a sus discípulos. Tienes que recordar, todas las religiones tienen una serie de oraciones prescritas. Y esta particularmente se ha usado para prescribirla dentro del cristianismo, lo cual en una forma u otra es errónea, hacer eso. Pero déjame decirte, vamos a ella, y vamos a ver lo que nos dice, Lucas 11, para que tengamos un entendimiento mejor. Vamos a la escritura. Y dice así, en el capítulo 11 de Lucas, empezando en el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que está aconteciendo en esta escritura es de que los discípulos están viendo a Jesucristo orar en una forma muy peculiar. Cuando decimos muy peculiar era porque era una forma que ellos no conocían. ¿Sí? Normalmente lo que ellos hacían es de que ellos oraban o que recitaban la Shema, o como se les llama, o que la oración del judío, que tienen que hacer todas las mañanas, o que al salir el sol, y todas las noches al ocultarse el sol.
Y esta oración de la Shema, estaba prescrita para el judío, que sí está dentro de las Escrituras, lo es, dentro del libro de Deuteronómicos, capítulo 6. Pero también, no está indicada como una repetición. Cuando digo repetición, estamos hablando de que la Shema es algo extraordinario para el pueblo de Israel. Es algo que lo guía para comprender y entender quién es Dios para ellos. Pero no obstante, Dios nos dijo a través de Jesucristo que no hiciéramos vanas repeticiones. Claro que esto no fue dicho antes de Jesucristo, y por ello mismo los discípulos tenían una metodología de cómo orar. El tomar, una escritura, ¿sí? El voltearse y ver hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo. El tener un protocolo, o cómo indicar o honrar a Dios. Pero dentro de ese protocolo tenemos que conocer o tenemos que aprender que no era algo que tú o que yo teníamos que hacer o tenemos que hacer hoy para poder honrar al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios no se honra solamente con oración o una oración repetitiva. Efectivamente, Dios escucha tus oraciones, pero lo que es oraciones repetitivas, cuando digo repetitivas no significa de que digas, Señor, ayúdame y no te escuche. Lo que estamos hablando en repetitivo es de que sea una oración prescrita, como la tienen en otras religiones, y la tienen en otros sistemas, como los musulmanes, que tienen una serie de oraciones prescritas. Inclusive en judaísmo las tienen, y inclusive en cristianismo, en algunas denominaciones, tienen como el Padre Nuestro y otras oraciones que las utilizan como una forma de repetición para que Dios te escuche. Pero no es así. Déjame nada más insistirte en esto, para que podamos examinar o ver qué es lo que está sucediendo y por qué decimos esto. En Lucas capítulo 11, de versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Dice, atención, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que estaba pasando aquí, lo que está diciendo, es simplemente los discípulos estaban acostumbrados, y tenemos que recordar esas cosas, a lo que era la instrucción hebrea del judío. No tenían una Biblia como la tienes tú y yo hoy día. Entonces ellos tenían oraciones prescritas, tanto en Deuteronómicos y en Números, nos da lo que se le llama la Shema, una oración que tienen que hacer en la mañana al salir el sol, o antes de salir el sol, y en la noche antes de que el sol se meta. Otra de las cosas es de que tienen salmos que ellos repiten, también continuamente, y eso era a lo que ellos estaban acostumbrados, pero ellos veían que Jesucristo estaba hablando de una forma distinta. Y cuando digo distinta es de que Él se ponía en un lugar, a orarle al Padre o a hablar con el Padre, y vean que no era una forma de repetición. Y por eso ellos, como lo habían visto también con Juan el Bautista, le preguntaban a Jesucristo, ¿cómo debemos de orar? ¿Cuáles son las oraciones que tenemos que tomar como repetición? ¿O no las debemos repetir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate lo que dice. Dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesucristo les dijo, cuando ores o oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice decir, no significa que deben de repetir. En esa forma Jesucristo hubiera dicho, las escrituras nos dijeran, repite lo siguiente. Pero Él dice decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Todo lo que le está
diciendo a ellos, lo primero que tienes que hacer es reconocer, ¿ok?, que Dios es soberano, que Dios es tu Dios y tu Salvador. ¿Ok? Antes que cualquier cosa dentro de una oración. ¿Ok? Reconocerlo a Él. ¿Ok? Lo segundo, dice, ¿ok? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Diciendo, ¿ok? O dejándole saber a Dios que tú estás dispuesto a recibir su voluntad. Que lo que quieres en tu vida es que su voluntad sea hecha. Entonces está diciendo lo que es correcto, ¿ok? Cuando tú vas a orar, tú tienes que decirle al Padre, ¿ok? Lo que voy a decir o lo que voy a pedir, te pido que esté dentro de tu voluntad, ¿ok? Que sea correcto y que se ejecute como tal. Es como cuando Jesucristo dijo, todo lo que tú digas en mi nombre o todo lo que tú pidas en mi nombre, te lo daré, ¿ok? O mi Padre te lo dará. Eso no significa que le pidas un carro o que le pidas una casa y te la va a dar al instante. Si lo necesitas, ¿ok? Y si es algo que es predominante dentro de tu vida, el Padre lo va a hacer, pero siempre y cuando esté alineado a su propósito, esté alineado, ¿ok?, con lo que Él tiene planeado, vamos a decir, que sea su voluntad para tu vida. En lo siguiente, para no internarnos mucho en esto, que lo haremos en otros programas, dice lo siguiente, dice también en la tierra, que es tu voluntad en el cielo y en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo a hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han o nos deben. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Simplemente lo que está diciendo él, ok, primero es que tienes que reconocer tu pecado. 2, tienes que reconocer que tú necesitas y que yo necesito de Dios. Ok, pedirle tus necesidades, sí, pero no es una cuestión de repetición. Lo que quiere Dios aquí, dentro de la oración, es de que tú te des cuenta de que necesitas a Dios y que tú te des cuenta de que yo te necesito y necesito, ok, que tu voluntad sea hecha en mi vida, y no solamente eso, pero de que Él te dé esa provisión. Dicho eso, ok, podemos regresar a nuestro estudio ahorita, ok, y decimos que en esta hermosa iglesia, ok, contiene el Padre Nuestro en más de 100 idiomas diferentes. Justo bajo del monte encontrarás la iglesia de Dominus Flevit, ok, en un hermoso lugar. Y se cree que es el lugar donde Jesús lloró sobre Jerusalén. Dice, la iglesia en sí está construida en una forma de lágrima. Por otro lado, vamos a decir que en la cima del monte, dice, entre la ruta y a pie, dice, en la ruta a pie de Betania a Jerusalén, encontrarás el jardín de Getsemaní, el lugar donde Jesús oró antes de su arresto. Getsemaní, que se traduce como almazar, ok, sigue teniendo olivos creciendo en el jardín. Algunos son tan antiguos que se cree que son de los tiempos de Jesucristo. Okay. Al seguir podemos decir que directamente al lado del jardín, los cristianos que viajan a Israel acuden en masas a la iglesia de la agonía, o como es mejor conocida, la iglesia de todas las naciones. El nombre que refleja los esfuerzos internacionales de financiación de muchas naciones para completar la construcción de dicha iglesia. Está impresionante esta iglesia. Fue construida en 1924 sobre 2 iglesias anteriores. Su santuario contiene rocas expuestas conmemorando como el lugar donde Jesús se arrodilló y hizo su oración o su última oración. También verás muchas hermosas mosaicos que representan los eventos asociados con la ubicación, que también incluye la tradición de Judas o la traición de Judas.
Lucas 22 y Mateo 26, de 14 a 16, nos habla acerca de esta traición. El evento que condujo a su arresto, juicio y encarcelamiento en la casa del sumo sacerdote judío, que es relatado en Marcos capítulo 14, del 53 al 65. Y para esto vamos ahí, a esa escritura. Vamos hacia Marcos, capítulo 14, y vamos a encontrar, vamos a poder escribir de lo que está hablando y de lo que esta iglesia representa. Y vamos a hacerlo así, Marcos, capítulo 14, empezando en el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Lo que estamos viendo aquí, es el momento en el que Jesús fue llevado después del jardín, haber sido arrestado en el jardín de Getsemaní, fue llevado a los sumos sacerdotes para un juicio oral. Esto era algo que tenía que ser hecho, en el que los sumos sacerdotes fueran a cuestionar a Jesucristo acerca de su mesianidad y si él era o no era en realidad el Mesías. Pero ve esto, aquí había mucha política. Más adelante en otros programas vamos a analizar todo el juicio que él llevó para darnos cuenta de la aberración que sucedió simple y sencillamente porque querían los sumos sacerdotes y los escribas y los saduceos, los fariseos, continuar con su, vamos a decirlo así, con su falsa. Su falsa porque ellos hacían cosas para enriquecimiento propio y no para la glorificación de Dios. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Dice, Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles y calentándose al fuego. Aquí tenemos dos situaciones, que tenemos que ver. La primera es de que había una situación muy especial. No cualquier persona podía entrar al lugar de juicio, vamos a decirlo así, en lo que los sumos sacerdotes o el Sanedrín, como se le conoce también, que es como decir el concilio o el senado, se reunía para tomar decisiones. Cuando hablamos acerca de Pedro, estamos hablando acerca de que él fue el único, en conjunto con Juan, que lo siguió a Jesucristo, primero sin temor a que fueran arrestados. Pero quiero que imagines esto, para que entiendas lo que sigue. Primeramente, Pedro y Juan y los otros discípulos están esperando una reacción de Jesucristo. Y la reacción que ellos están esperando es de que Él se coronara como rey. Todo es lo que ellos estaban pensando. ¿Podemos decir que ya eran salvos? Sí. Pero no podemos decir de que tenían un entendimiento pleno en lo que estaba sucediendo. Por escritura de los profetas, de las escrituras hebreas, ellos entendían que el Mesías iba a venir a coronarse como rey y a liberar a Israel de su opresión. Entonces, cuando él es arrestado, lo primero que Pedro piensa, vamos a decirlo así, es de que él en ese camino, o cuando llegue con los sumos sacerdotes, iba a pasar algo extraordinario. Cuando digo extraordinario es de que él se iba a coronar precisamente como el rey de los judíos, que iba a ser el momento. Que no lo había hecho en el jardín, no lo entendía Pedro. Inclusive él sacó una espada en el jardín y lo trató de defender, y Jesucristo le ordenó que pusiera su espada una vez más en su cintura. Y entonces Pedro lo sigue, y Juan. A lo que voy es esto. Los otros discípulos no lo podían seguir porque ellos sabían que no podían entrar con los procuradores o a la zona de los sumos sacerdotes. Por un lado. Por el otro lado, ellos también ya estaban asustados y se disparcieron porque sabían que podrían ser también arrestados junto con Jesucristo. En ese momento, en sus mentes, en sus corazones, había mucha confusión. Y una de las grandes confusiones era, ¿fue o no es nuestro Salvador? Y si no lo es,
pues estamos en peligro de ser arrestados. ¿Ok? Y si lo fue, pues Él nos va a tomar una vez más, vamos a decirlo así. Pero fíjate lo que dice la Escritura. ¿Ok? Y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, que sería el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Ok? Lo que estamos diciendo así aquí es de que lo estaban investigando, ¿ok? Lo estaban cuestionando. Aquí hay algo muy interesante, ¿ok? Uno de los grandes historiadores, Josefos, ¿ok? Él nos pone dentro de la historia de que en ese momento salió un heraldo, ¿ok? Ya era como se usaba en esos tiempos, ¿ok? No había periódicos, no había noticieros, cosas por el estilo. Pero que este heraldo fue corriendo entre las calles y gritaba, ¿ok? El hombre Jesús, ¿ok? Fue arrestado y buscamos a alguien que pueda atestiguar acerca de él. ¿Ok? Lo hacían así con todos, ¿ok? No solamente con Jesús, con todos los que fuesen arrestados, ¿ok? Que buscaban testigos, uno, o que lo condenara, o dos, que lo ayudara en su favor para ser libertado. Lo que digo que es muy, muy notorio es porque Josefos es un historiador no cristiano, ¿ok? Más hacia el lado judío. Pues vamos a continuar leyendo, ¿ok? Dice en el versículo 56, dice, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Ok? Y nos dice, entonces levantándose unos dieron falsos testimonios contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. En realidad era un testimonio, vamos a decirlo que falso y no falso. Cuando decimos falso, porque Jesucristo no estaba hablando en sí, ¿ok? Del templo físico, ¿ok? O el segundo templo. Pero él estaba hablando acerca de sí mismo, ¿ok? De su templo, de él, ¿ok? De su cuerpo, de que él podía y él lo iba a hacer, ¿ok? Y lo iba a destruir, por decirlo así, llevándolo a la crucifixión, porque no es de que los romanos o los judíos lo llevasen a la crucifixión, es de que él permitió que eso pasara. Y en 3 días lo iba a resucitar, ¿ok? Entonces, para no internarnos mucho, porque entonces se nos acabaría aquí el tiempo, vamos a decir lo siguiente. Dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Diciendo, ¿te quedas callado hacia todas nuestras preguntas? ¿Qué es lo que está pasando? Que Jesucristo guardó silencio acerca de todo lo que se le estaba preguntando. Okay. Dice, ¿qué testifican estos contra ti? Dice, mas él callaba y nada respondía. Okay. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, desgarrando su vestuario, dijo, y cuando decimos desgarrando su vestuario es porque cuando ellos se sentían ofendidos o se sentían ya, vamos a decirlo así, con algo falso, que se sentían que se estaban burlando de ellos, okay, que estaban burlándose de Dios, okay, ellos desgarraban sus ropas, okay, como signo de una ofensa hacia Dios. Y lo estaba haciendo porque Jesucristo en ese momento, sin decir que Él era precisamente el Mesías, Él mismo estaba
testificando indirectamente que lo era. Y no solamente eso, esto es una profecía. Profecía porque Él le está diciendo, tú lo verás, o Él o yo estaré sentado a la derecha del Padre, como el único intercesor. Y eso es después de su muerte y resurrección. El libro de los Hechos habla precisamente de eso, de que los discípulos antes de convertirse en apóstoles lo vieron ascender hacia los cielos. Y ahora en ese momento Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por aquellos que creen y se han dado a ellos, que es extremadamente importante para ti y para mí. La otra es cuando Él dice que lo verán en las nubes, está hablando de su segunda venida, de que Él regresará por su iglesia, por su gente, por su pueblo, por los hijos de Dios. Y diciendo esto, seguimos en la Escritura, y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestuario y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído las blasfemias? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos, y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Cuando decimos profetiza es de que le cubrieron el rostro, y quiero que te lo imagines, le cubrieron el rostro para que no viese quién lo estaba golpeando. Y ellos decían, profetiza o di quién te está golpeando para que nosotros te creamos. Pero tienes que entender o tenemos que entender algo muy específico, que vamos a estar explicando en otros programas también. Primeramente Jesucristo tenía 3 oficinas. Y cuando decimos 3 oficinas no estamos hablando de que fuera una corporación con 3 oficinas en diferentes partes. Pues estamos diciendo que tenía 3 oficinas o 3 oficios que Él tenía o tiene que representar dentro de su mesianidad. El primero es de que Jesucristo, cuando vino hecho hombre, Él venía a profetizar, a construir, a delegar, a anunciar las buenas nuevas, la entrada o la venida de la gracia permanente y del Espíritu Santo. La otra es lo que está diciendo en estas Escrituras, que nos está avisando que en su segundo oficio, nos está avisando de que ahora Él, antes de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser un intercesor. ¿Por qué un intercesor? Porque es el único que puede interceder. La única persona que puede interceder con Dios en favor tuyo y mío es aquel que hizo o que se dio como un sacrificio perfecto en los ojos de Dios, el cual restauró esa relación entre tú y Dios. Entonces, ahorita en estos momentos, Él está como intercesor. Cabe mencionar que hay otras partes religiosas, inclusive dentro de cristianidad, y otras religiones, que usan tipos de intercesores. Inclusive dentro de las iglesias hoy día nosotros pretendemos interceder por otras personas. Pero en realidad el único que puede interceder es aquel que derramó su sangre por ti y por mí en un sacrificio perfecto. Si no hay derramamiento de sangre como un sacrificio perfecto a los ojos de Dios, no puedes interceder. Simple y sencillamente porque Dios no te va a ver como alguien perfecto en sus ojos. Por eso es muy importante cuando hablamos acerca de intercesión, aunque no es de que tú intercedas por otra persona, pero puedes pedir, que es una cosa muy diferente, que Dios tenga misericordia sobre esa persona o sobre esa situación. Y Dios en su perfecta voluntad hará lo propio. Te escuchará y tomará acción. Pero cuando hablamos de interceder, tienes que recordar esto.
Si tú no has derramado tu sangre o cualquier otra persona no ha derramado su sangre preciosa en un sacrificio perfecto, no puedes ser un intercesor. No importa cuánto has hecho, no importa cuántas acciones buenas o perfectas has hecho en tu vida. El simple hecho de que tú no derrames esa sangre y seas considerado como un sacrificio perfecto y hayas resucitado, no puedes ser un intercesor. Pero vamos a continuar, ¿ok? Con esta escritura. Y fíjate lo que dice, ¿ok? En el último versículo lo volvemos a leer en el 65. Dice, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Después de esto, viene, vamos a decir, la negación de Pedro. Algo que vamos a estar viendo más adelante, en esta introducción en los pasos del Mesías. Pero es muy importante que hubiéramos dicho, que lo que representan estas iglesias no es tanto la hermosura del arte en las que están construidas o en las que están ejecutadas por grandes arquitectos. Pero la profundidad de cada una de ellas y cada uno de los sitios que vamos a estar viendo no significan que sean sitios en los que tú debes de adorar, pero son sitios simplemente que testifican de la veracidad de lo que pasó en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo con nosotros hecho hombre. Pero ninguno de estos sitios te va a dar algo. Ninguno de estos sitios te va a hacer más santo. Ninguno de estos sitios te va a dar una verdad como lo que te puede dar directamente el Evangelio. Que son magníficos para visitarlos, sí. Que te pueden dar un sentido de no sé, especial al tú estar ahí, no lo niego. Pero es más importante que tú reconozcas cuando estés en esos sitios y cuando veas historias como esta, que te sientas cerca o más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque lo vas a conocer mejor y vas a saber por qué hizo lo que hizo y cuáles fueron las razones. Eso es lo importante del asunto. No es la construcción, la iglesia o lo que te pueda ofrecer o que traigas consigo una cruz pequeña con una astilla de la cruz de Jesucristo. Eso no va a hacer nada por ti. Tampoco que esté bendecida o que esté X por cualquier persona. Porque el único que puede bendecir y el único que te puede dar el derecho de bendecir a otras personas es Dios. Pero vamos a continuar, antes de terminar en este programa. Y podemos decir que muchos eruditos creen que la ubicación de la casa del gran sacerdote judío, del que estuvimos hablando ahorita, estaba ubicada en el borde del monte de Sión, donde los peregrinos verán hoy la moderna iglesia de San Pedro Callicán. Durante más de 1500 años se ha asociado con el encuentro de Jesús con las autoridades locales, o vamos a decir así, su juicio. Y más importante, desde un punto de vista espiritual, con la negación de Jesús por parte de Pedro, cuando Pedro lo negó. Y no lo negó porque él no creyese en él. Lo negó porque él sabía en ese momento que todo había terminado. Si él no había salido de esa corte como un rey de reyes y señor de señores de Israel, ¿qué es lo que le quedaba a él hacer? Hablando de Pedro. Y por eso mismo el Señor profetizó su negación hacia Pedro. ¿Por qué? Porque sabía de que todavía no era el tiempo perfecto para que ellos tuviesen un compromiso firme con Jesucristo. Y cuando digo no era el tiempo perfecto es porque iba a haber muchos cuestionamientos. ¿Qué es lo que tú pensarías si una cosa la Escritura te dice que vas a recibir al rey y la persona que está enfrente de ti está siendo juzgada?
Y eso es falta de entendimiento del plan perfecto de Dios. Okay. Entonces, diciendo esto, esa negación la puedes encontrar en Marcos 14, 66 a 72, en Juan 18 y en Lucas 22. Por la razón que no la encuentras en Juan, es simplemente porque Juan se enfoca en su deidad humana y su deidad divina. ¿Okay? Pero la iglesia que estamos hablando se encuentra en lo alto de un tramo de antiguas escalinatas de piedra que datan del siglo I. Y con mucha certeza podrían ser los mismos pasos que Jesús siguió. Debajo de la iglesia moderna hay salas excavadas que podrían haber sido utilizadas como sótanos o mazmorras donde Jesús estuvo detenido hasta la mañana del Viernes Santo, cuando fue llevado en frente de Pilatos. Pero con esto dicho, podemos decir que hace solo unos años la ruta fue pavimentada y se instalaron barandas e iluminación y se construyó el mirador de Absalón, un mirador astronómico, increíble, entre las murallas de la ciudad vieja y el monte de los Olivos, para una impresionante vista de toda la zona. Dicho esto, como lo decía anteriormente, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta serie, en los pasos del Mesías, no significa que son lugares que te van a dar un encuentro con Jesucristo, pero sí significa que son lugares que atestiguan de la veracidad y la importancia de un hecho totalmente real. Y ese hecho es que Jesucristo fue nacido de una mujer no conocida por hombre, que caminó entre nosotros por 3 años y medio, o 3 años, que fue crucificado, se dio él mismo en la cruz, y fue enterrado, sepultado, y que al tercer día resucitó en su gloria y ascendió a los cielos, y que un día muy cercano vendrá una vez más por su cuerpo. Y cuando digo su cuerpo, hablamos de su iglesia, de los hijos de Dios. Eso debe ser parte y la única parte de la sana doctrina. No hay más que alegar, no hay más que buscar. Pero continuaremos en los próximos programas precisamente atestiguando acerca de los lugares y las formas en que Jesucristo atestigua hacia nosotros que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, el Dios verdadero. Y te invito una vez más a que continúes viéndonos en tu canal 25.1, en tu programa Hoy en la Historia, la Biblia. Y con esto nos despedimos, dándote gracias por escucharnos y estar presente en estas transmisiones. Y CCBM Master Seminary te dice que seas bendecido y que la gloria del Señor sea presente en tu caminar. Hasta luego, nos vemos el próximo programa en Los Pasos del Mesías. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.